El 12 de octubre de 1996, la cárcel Modelo de Bogotá amaneció con un olor metálico que no venía del óxido ni de la sangre seca del suelo. Era el olor de algo reciente, de algo vivo. En el pabellón médico, un grupo de presos fue obligado a sentarse frente a una cámara que transmitía en directo para un auditorio desconocido. En el centro, el doctor Ramiro Cuéllar ajustaba su bata blanca y sus guantes empapados mientras sonreía frente al lente. No había anestesia, solo un silencio absoluto y el zumbido eléctrico del equipo de grabación. Los prisioneros fueron inmovilizados con correas oxidadas y el primero, un hombre de 29 años acusado de robo, gritó hasta desgarrarse la voz. Nadie lo ayudó. Nadie paró la cámara. En la pantalla del monitor, el rostro del médico permanecía tranquilo, casi sereno, mientras el bisturí abría la carne como si fuera parte de una rutina médica común. Durante 47 minutos, las transmisiones salieron sin interrupción. El audio, distorsionado y lleno de interferencias, captó algo más que gritos. Se oía una respiración doble, profunda, como si alguien más estuviera presente en la sala. Los guardias juraron después que el doctor hablaba con alguien invisible, respondiendo órdenes que venían del auricular que llevaba en el oído derecho. Nadie supo quién estaba del otro lado de la línea. Cuando las autoridades intervinieron, ya era demasiado tarde. 5 internos habían muerto desangrados y los equipos de filmación desaparecieron sin dejar rastro. Las paredes del quirófano estaban cubiertas de marcas, frases escritas con sangre que no pertenecía a los presos. Solo una palabra se repetía una y otra vez: observa. El caso fue silenciado en menos de 24 horas. Los informes médicos desaparecieron, el doctor Cuéllar fue declarado mentalmente inestable y el pabellón médico sellado para siempre. Pero esa grabación, la misma que fue transmitida en vivo, todavía existe, y quienes la vieron dicen que en los últimos segundos, el médico deja de operar, mira a la cámara y susurra: ahora es tu turno. A veces, el horror no proviene del crimen, sino de quien jura curarlo. En 1996, dentro de la cárcel Modelo de Bogotá, un médico penitenciario llamado Ramiro Cuéllar llevó a cabo una serie de operaciones sin anestesia, transmitidas en directo como parte de un supuesto proyecto experimental de conducta humana. Nadie sabía a quién iban dirigidas esas transmisiones, ni quién autorizó los procedimientos. Pero lo que ocurrió en esa sala médica se convirtió en uno de los episodios más escalofriantes de la historia carcelaria de Colombia. Las imágenes fueron censuradas, los registros borrados y los testigos desaparecieron. Solo una cinta sobrevivió, un fragmento de 46 minutos que muestra cada corte, cada grito y algo más. Una sombra que se mueve detrás del médico, sincronizada con cada uno de sus movimientos. Durante años se dijo que esa grabación era falsa, una invención de los internos. Pero los documentos oficiales, desclasificados décadas después, confirman que el proyecto Cuéllar existió y que fue financiado por una institución que todavía sigue operando hoy. Antes de continuar, te pido algo importante. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí revelamos los archivos prohibidos de Latinoamérica, aquellos que fueron sellados por miedo o vergüenza. Dale me gusta si alguna vez sentiste que hay cosas que el Estado nunca quiso que vieras, y en los comentarios cuéntame desde qué país y ciudad estás viendo este video. Me interesa saber hasta dónde llega el eco de estas historias. Prepárate, porque lo que estás por escuchar no es una leyenda urbana ni un rumor entre reclusos, es un testimonio real, grabado y enterrado por el propio sistema, una transmisión prohibida que nunca debió salir al aire. El pabellón médico de la cárcel Modelo no era un lugar de curación,
Era una habitación sin ventanas, con lámparas colgantes que parpadeaban por la humedad, y un olor metálico constante que parecía venir del concreto. Los internos lo llamaban la Sala Blanca, aunque de blanco no quedaba nada. Las paredes estaban manchadas con sombras antiguas y en una esquina un espejo roto servía como testigo mudo de lo que ocurría allí. Fue en ese lugar donde el doctor Ramiro Cuéllar comenzó su llamado experimento clínico de respuesta al dolor. Oficialmente, el proyecto buscaba evaluar la resistencia del cuerpo humano bajo condiciones extremas. En la práctica, era una tortura encubierta bajo la bandera de la ciencia. Los presos seleccionados eran aquellos sin familia, sin visitas, sin registro público más allá del número tatuado en sus muñecas. El doctor los llamaba los olvidados del sistema. Nadie los reclamaría si algo salía mal. Y, según los informes, nada salió bien. El primer procedimiento comenzó un lunes a las 6 de la mañana. El recluso número 417 fue sedado parcialmente, solo lo suficiente para mantenerlo consciente. Las cámaras se encendieron y el doctor empezó a hablar al micrófono con voz calmada, describiendo cada corte, cada sutura, cada reacción. Al fondo, se escuchaba un leve zumbido, como si otro micrófono estuviera transmitiendo desde fuera de la sala. Cuéllar hacía pausas, miraba hacia la esquina donde no había nadie y luego continuaba, como si alguien le dictara qué hacer. Los guardias que custodiaban la puerta contaron después que durante esas horas el médico no estaba solo. Decían que una figura oscura, alta, con un delantal idéntico al suyo, se reflejaba en el espejo roto. Cuando alguien intentó mirar directamente, la figura desapareció. Solo quedaba el reflejo del bisturí brillando bajo la luz temblorosa y los gritos amortiguados por el eco de las paredes. El experimento debía durar 15 días, duró 7. En ese tiempo 5 prisioneros murieron, 3 desaparecieron de los registros y uno, el número 602, logró escapar del pabellón médico arrastrándose. Lo encontraron en el pasillo principal con el rostro cubierto de sangre, repitiendo una frase una y otra vez. Él no quería operar, lo obligaban. Nadie volvió a verlo después. El 18 de octubre, la transmisión más larga fue grabada. Duró 1 hora y 52 minutos. En ese video, el doctor Cuéllar no hablaba a los espectadores. Hablaba con alguien detrás de la cámara. Su voz era más baja, temblorosa, pero obediente. El bisturí se movía solo en el plano, cortando sin orden médica, sin propósito. Al final de la cinta, se oye una frase en un susurro gutural que no provenía de Cuéllar. Ya sabes lo que debes hacer. Esa misma noche, el generador eléctrico del pabellón falló. Cuando la energía regresó, las cámaras estaban fuera de lugar, como si alguien las hubiera movido. Una grabación muestra al doctor dormido en el suelo, pero en el reflejo del vidrio, el bisturí aún flotaba, suspendido sobre la camilla. El Ministerio de Justicia envió una orden inmediata de suspensión del proyecto, pero los papeles nunca llegaron a firmarse. El archivo fue clasificado como intervención no autorizada y los restos de las víctimas fueron incinerados. Durante los días siguientes comenzaron los rumores. Guardias y prisioneros juraban escuchar una transmisión de radio dentro del penal, siempre a las 3 de la mañana. No era una estación conocida, solo una frecuencia vieja, con interferencia, en la que se oían susurros, pasos y respiraciones. Algunos decían reconocer la voz del doctor Cuéllar. Otros afirmaban que las palabras eran las mismas que se oyeron durante las cirugías. Observa, aprende, obedece. Un mes después del cierre, un inspector médico del estado entró al pabellón sellado. Encontró la silla del doctor, su bata seca y un cuaderno abierto. Las últimas páginas estaban llenas de anotaciones sin sentido, mezcladas con símbolos anatómicos y dibujos de rostros sin ojos. Pero en la última hoja, escrita con tinta seca,
una sola frase: aún siguen despiertos. Ningún funcionario habló del caso públicamente. El nombre de Cuéllar fue eliminado de los registros del Ministerio y de la Facultad de Medicina. Sin embargo, algunos empleados antiguos aseguran que su matrícula profesional sigue activa. Y cada tanto, alguien recibe un correo electrónico sin remitente con un archivo adjunto titulado Cuéllar Transmisión Final MKV. Nadie que lo haya abierto volvió a hablar de lo que vio. El 3 de noviembre de 1996, exactamente 16 días después del cierre del pabellón médico, una alarma se activó en la torre de vigilancia norte. Un guardia juró haber visto una luz proveniente del sector clausurado, a pesar de que la electricidad allí había sido cortada permanentemente. El supervisor ordenó revisar el lugar, pero cuando los agentes llegaron, la puerta del quirófano estaba abierta. Dentro, la camilla estaba limpia, los instrumentos ordenados, y en el monitor principal, un video se reproducía en bucle. Era la transmisión del Dr. Cuéllar. Nadie entendió cómo podía ser posible. El archivo había sido destruido, las cintas incineradas. Sin embargo, las imágenes eran nuevas. El reloj de la grabación marcaba la fecha del día anterior. En el video, Cuéllar parecía más viejo, más delgado, con la piel pálida y los ojos hundidos. Sus manos se movían con lentitud quirúrgica, y aunque no había paciente visible, hablaba como si alguien estuviera frente a él. Una de las frases que repitió quedó grabada en los registros del penal: el cuerpo no muere si lo miran. Los técnicos que intentaron apagar los monitores afirmaron que las pantallas se encendían solas. Incluso cuando cortaron la energía del edificio, el brillo azulado seguía filtrándose por debajo de la puerta. Uno de ellos, el ingeniero electrónico Hernán Pulido, fue encontrado al día siguiente en su apartamento, con los ojos abiertos y las manos aún sosteniendo un destornillador. En la pantalla de su televisor, congelada, estaba la imagen del Dr. Cuéllar mirándolo directamente. La prisión fue puesta en cuarentena interna. Ningún recluso podía acercarse al pabellón clausurado, pero el rumor se esparció igual. Los presos decían escuchar los sonidos de bisturís raspando metal, voces sin cuerpo recitando procedimientos médicos y una respiración profunda, mecánica, que recorría los pasillos del ala sur. El lugar empezó a ser llamado entre ellos el quirófano de los que no mueren. Y nadie quería hacer guardia cerca de allí. En diciembre, un periodista de investigación, Julio Rengifo, logró obtener acceso a los documentos clasificados del ministerio. Encontró las copias de los informes médicos y 3 fotografías. En todas aparecía Cuéllar con un auricular conectado a un equipo que no existía en los inventarios. El periodista viajó a la cárcel para investigar y nunca salió. La última llamada registrada desde su teléfono fue a las 3:17 a.m. Solo se escuchaba una respiración profunda y una frase repetida una y otra vez: observa, observa, observa. Esa misma semana comenzaron a llegar cartas anónimas al despacho del director del penal. Todas estaban escritas con la misma caligrafía temblorosa, sin firma, y decían lo mismo: el experimento continúa. El doctor sigue en servicio. Cuando las analizaron, encontraron restos de tinta mezclada con sangre humana. El remitente nunca fue identificado, pero las huellas dactilares correspondían a Ramiro Cuéllar. En enero de 1997, la policía científica fue enviada a revisar el pabellón por última vez. Instalaron cámaras nuevas, sellaron el área con soldadura industrial y destruyeron las conexiones eléctricas. A las 2:45 a.m., uno de los guardias de monitoreo detectó movimiento. Las cámaras recién instaladas se encendieron solas y comenzaron a transmitir una señal en directo a una dirección desconocida. Cuando rastrearon la IP, el resultado dejó a todos en silencio. El origen era la estación médica interna del penal, oficialmente desmantelada.
Los investigadores retiraron el servidor para analizarlo. Dentro, en lugar de circuitos normales, encontraron frascos de vidrio conectados a los cables, llenos de líquido oscuro. Cada frasco contenía algo suspendido: fragmentos de carne, ojos humanos, trozos de piel. Era como si el sistema hubiera sido reemplazado por algo orgánico, vivo. En la etiqueta del servidor, escrita con marcador rojo, una palabra: paciente. El gobierno clausuró definitivamente la cárcel modelo por riesgos estructurales, pero entre los empleados que participaron en el cierre, se registraron 6 muertes inexplicables. Todos presentaban una misma marca en el cuello, como una incisión médica perfectamente sellada. Uno de ellos dejó una nota antes de morir. No era un experimento, era un ritual. Desde entonces, el edificio permanece vacío, pero los vecinos aseguran que cada 12 de octubre las luces del pabellón médico se encienden solas. Una transmisión vieja reaparece en las frecuencias de radio locales, con una voz que susurra entre interferencias: el doctor está listo. Nadie sabe de dónde proviene la señal, pero todos los que intentaron rastrearla coinciden en algo. En el último segundo del audio, una voz distinta, más baja, más humana, pregunta al oyente: ¿estás preparado para la operación? El 20 de enero de 1997, un agente del Ministerio de Salud, Luis Bernal, fue asignado para revisar los contratos médicos firmados por Ramiro Cuéllar durante su tiempo en la prisión. Lo que encontró parecía imposible. El doctor no estaba contratado por el Estado, sino por una institución privada llamada Instituto de Conducta Humana Avanzada, ICHA, una organización que nunca había figurado en los registros públicos. Su dirección estaba en una zona industrial abandonada de Bogotá, y el único número de contacto llevaba a un teléfono desconectado hacía años. Bernal escribió en su informe: Cuéllar no trabajaba para el gobierno, trabajaba para alguien más. Días después, el investigador desapareció. En su escritorio quedaron sus notas, una grabadora y una fotografía quemada en los bordes. La imagen mostraba una habitación circular, con un grupo de hombres en batas blancas rodeando una mesa metálica. En el centro, un cuerpo cubierto por una sábana. En el margen inferior, una inscripción en tinta: Sesión Cuéllar 3.2, autorizado por el ICHA. Esa fue la última pista antes de que el caso fuera archivado por falta de evidencia física. Las grabaciones recuperadas del pabellón médico mostraban algo inquietante. Durante las transmisiones había momentos en que el doctor Cuéllar dejaba de mirar a la cámara y levantaba la vista hacia el techo. En los reflejos metálicos de los bisturís y las lámparas se distinguían otras siluetas moviéndose alrededor de él, como si hubiera más personas en la sala. Pero cuando los investigadores contaron las sombras, siempre faltaba una sombra que no correspondía a nadie visible y que se movía antes que las demás. Un ex técnico de sonido del penal, José Miguel Olarte, confesó haber recibido una llamada anónima días después del cierre. Le ofrecieron dinero a cambio de restaurar los audios dañados de la transmisión final. Cuando lo hizo, descubrió una pista inaudible para el oído humano. Un canal oculto en frecuencias bajas, donde se escuchaba un coro de voces repitiendo algo en un idioma arcaico. Olarte reconoció una palabra que se repetía constantemente: Caular. Dijo que era el nombre que el doctor Cuéllar murmuraba antes de cada operación. Esa misma noche, Olarte murió en su casa. La autopsia indicó un paro cardíaco, pero el informe forense señalaba una observación anómala. Los músculos del pecho y los brazos estaban cubiertos de incisiones diminutas, perfectamente simétricas, como si alguien hubiera intentado abrirlo y cerrarlo sin dejar huellas de sangre. Su grabadora fue encontrada en el suelo. El audio registró una respiración lenta y una frase final antes del silencio:
Él está aquí. Los investigadores que siguieron el caso descubrieron que Cuéllar había estudiado en la Universidad Nacional de Colombia, pero su tesis nunca fue presentada. El documento desapareció del archivo histórico, aunque un bibliotecario recordaba su título: La respuesta orgánica al dolor espiritual. El mismo bibliotecario aseguró que, después de leerla, comenzó a tener sueños recurrentes con un quirófano vacío y una lámpara oscilante. En todos los sueños, alguien lo observaba desde una esquina, respirando con dificultad. En marzo de 1997, un sacerdote exorcista, el padre Domingo Larios, fue convocado para evaluar el ala médica abandonada. Su informe, nunca publicado oficialmente, fue encontrado entre los documentos confiscados años después. Decía: no se trata de demonios ni de posesión. Lo que habita en este lugar no busca almas, busca cuerpos, no entra por fe, entra por curiosidad, usa la ciencia como puerta. Tras redactar esas líneas, Larios desapareció camino al aeropuerto. Su maletín fue hallado vacío en un basurero cercano al penal. Las grabaciones del ministerio, revisadas décadas después, mostraron otro detalle perturbador. Cada vez que Cuéllar mencionaba su supuesto proyecto médico, el sonido de fondo cambiaba. Era como si otra voz se superpusiera, repitiendo sus palabras con milisegundos de diferencia. Los analistas determinaron que la segunda voz pertenecía también a un hombre, pero con el mismo timbre y patrón vocal que Cuéllar, como si hablara consigo mismo desde otra grabación. En 2003, un ex reo llamado Fabián Torres contactó a un periodista local asegurando tener una copia de la transmisión Cuéllar. Afirmó que se la había enviado un contacto dentro del sistema judicial. El periodista acordó encontrarse con él en una cafetería del centro de Bogotá. Torres nunca llegó. 2 días después, el periodista recibió un correo electrónico con un enlace. El remitente: ramiro.cuellaruicha.org. El mensaje solo decía: nos vemos en la próxima cirugía. Hasta hoy, el Icha sigue sin rastreo oficial, pero algunos investigadores coinciden en que el nombre Cuéllar aún figura como consultor médico en contratos con prisiones privadas en Colombia, México y Perú. Y cada tanto, una transmisión vieja reaparece en la web profunda, mostrando a un hombre con bata blanca frente a una camilla vacía. El audio está distorsionado, pero entre el ruido puede oírse algo claro, dirigido al espectador. Si estás viendo esto, ya estás dentro del experimento. La cárcel modelo fue reabierta parcialmente en 1998 bajo supervisión militar. El pabellón médico permanecía cerrado, sellado con placas metálicas y concreto. Pero a finales de octubre comenzaron los reportes. Los internos del ala norte aseguraban ver luces encenderse dentro del bloque prohibido. Al principio, los guardias pensaron que eran ratas activando sensores, hasta que una noche uno de ellos observó una sombra humana moviéndose detrás de los vidrios sellados, con una lámpara quirúrgica encendida sobre una camilla vacía. El encargado de seguridad, capitán Mendoza, ordenó una revisión inmediata. 5 hombres entraron con linternas y máscaras antigas. El pasillo olía a desinfectante antiguo, metal oxidado y algo más espeso, dulzón como carne quemada. Cuando abrieron la puerta del quirófano principal, encontraron las lámparas encendidas, los instrumentos quirúrgicos recién lavados y una grabadora de voz en el suelo. La cinta comenzaba con un susurro: no debieron regresar. Uno de los guardias, el suboficial Rojas, desapareció durante la inspección. Su linterna fue hallada en el suelo, aún encendida, apuntando hacia la camilla. En las imágenes de la cámara corporal, los últimos segundos mostraban algo imposible: una figura con bata blanca inclinándose hacia él. No tenía rostro,
Solo una máscara quirúrgica pegada a la piel y una línea negra de puntos, como si alguien hubiera cosido la boca con hilo. El video se cortó cuando la cámara cayó. Rojas nunca volvió a ser visto. La prisión fue puesta en cuarentena. Los pasillos se llenaron de rumores. Algunos presos juraban oír pasos en la madrugada y otros decían que un hombre con bata médica pasaba lista en sus celdas, preguntando por su número de expediente. Cada interno que afirmaba haberlo visto desaparecía en cuestión de días. Los guardias comenzaron a escribir sus números en los cascos, creyendo que así estarían a salvo. Pero el número 417, el del primer paciente del doctor Cuellar, apareció escrito en sangre sobre la puerta del comedor central. La prensa nunca se enteró. Los informes se redactaron como reacciones violentas entre reclusos y muertes accidentales por motines internos. Pero los archivos internos, filtrados años después, revelaron algo mucho más oscuro. Los cadáveres encontrados mostraban incisiones quirúrgicas precisas, cortes limpios y órganos faltantes. Ninguna herramienta médica oficial coincidía con las marcas. Era como si los cuerpos hubieran sido operados dentro de un quirófano invisible. Una noche, un guardia novato llamado Esteban Chacón escuchó por radio una voz que no reconoció. La frecuencia era vieja, de un canal desactivado hacía años. La voz decía: paciente estable, iniciar procedimiento número 6. Pensó que era una broma hasta que vio por las cámaras cómo la lámpara del quirófano comenzaba a moverse sola. La señal se cortó durante 8 minutos y cuando volvió, había una figura de pie frente al lente. No era humana, era Cuellar, pero sin ojos, con la bata cubierta de sangre seca y la cabeza ladeada, observando directamente al espectador. El Ministerio de Defensa ordenó evacuar la prisión. Sin embargo, los soldados enviados nunca regresaron. Sus radios transmitieron durante 2 horas una secuencia de respiraciones y sonidos metálicos. En la transcripción posterior se escuchaba algo más, un segundo corazón latiendo. Los auditores de sonido confirmaron que provenía del micrófono del casco del teniente a cargo, no de su cuerpo. Como si alguien o algo respirara con él desde adentro del uniforme. Al día siguiente, los monitores de vigilancia mostraron una transmisión en directo desde el quirófano. En ella, una camilla vacía y, sobre ella, un frasco de vidrio con un órgano flotando en líquido. Una voz masculina hablaba en tono calmado, médico, mientras una segunda voz repetía sus palabras con eco. El cuerpo obedece. El cuerpo aprende. El cuerpo despierta. Cuando los técnicos intentaron desconectar la señal, el sistema respondió con una línea escrita automáticamente en la pantalla. Sesión Cuellar 4.1, autorizada. Los edificios fueron demolidos parcialmente, pero el ala médica quedó intacta. Los obreros se negaron a continuar el trabajo después de que varios comenzaron a vomitar sangre dentro del recinto. Uno de ellos describió haber visto al doctor sin rostro caminando detrás de un espejo. Las máquinas de demolición se apagaban cada vez que se acercaban al pabellón. El ingeniero a cargo, en su informe final, escribió una frase desconcertante: las paredes laten. Hoy, más de 25 años después, el terreno de la vieja prisión sigue cerrado. Los vecinos aseguran que en ciertas madrugadas se escuchan los altavoces del penal activarse solos, con una transmisión débil y distorsionada. Una voz metálica, sin emoción, repite siempre lo mismo: sesión iniciada, procedimiento experimental activo. Y aunque nadie lo admita oficialmente, los informes recientes de hospitales cercanos registran algo alarmante: pacientes con incisiones quirúrgicas idénticas a las del pabellón médico, sin recordar haber sido operados. En abril de 1997, 3 meses después de la clausura oficial de la cárcel modelo,
comenzaron a circular copias anónimas de un archivo de video titulado Sesión Cuéllar 4.1. Las primeras fueron enviadas a universidades, hospitales y medios de comunicación. Nadie sabía quién las había filtrado, pero todos los sobres estaban sellados con el mismo símbolo, una cruz invertida formada por bisturís. Las grabaciones no tenían audio durante los primeros segundos, y luego una voz distorsionada susurraba: «Si ves esto, ya eres parte del procedimiento». El Ministerio de Justicia intentó detener la difusión, pero era tarde. Las cintas se copiaban, se digitalizaban y aparecían en foros clandestinos de Internet bajo nombres distintos. El video del médico de Bogotá, el experimento del alma, el doctor que volvió. Los usuarios afirmaban ver detalles diferentes cada vez que lo reproducían. Algunos decían que Cuéllar parpadeaba, otros que el cuerpo sobre la camilla se movía levemente, y otros más aseguraban haber escuchado su propio nombre pronunciado entre los ruidos del fondo. Nadie veía el mismo video dos veces. En mayo, una estudiante de medicina en Medellín fue hallada muerta frente a su computadora. El monitor mostraba una ventana de video congelada con la imagen del quirófano en penumbra. Su cuerpo no presentaba signos de violencia, pero el forense encontró en su lengua una pequeña incisión quirúrgica perfectamente suturada. El archivo en su escritorio tenía fecha modificada, 1984, una década antes de su nacimiento, y el nombre del archivo era simplemente Paciente 112. La investigación fue asumida por un grupo especial del Ministerio de Seguridad. Durante semanas intentaron rastrear la IP de las cuentas que compartían el material. El resultado los dejó helados. Todas las conexiones provenían de una misma dirección, la del pabellón médico clausurado. El sistema había sido destruido, los servidores incinerados, y aún así la señal seguía activa. Uno de los técnicos, aterrado, lo describió con una sola frase: «No se transmite desde un equipo, se transmite desde algo vivo». En junio, un sacerdote jesuita, el padre Salazar, experto en fenómenos paranormales, fue convocado para bendecir el terreno. Llevaba una cámara de video y un grabador portátil. Nunca regresó. Días después, la grabación apareció en la puerta de su iglesia. En el video se lo ve entrar al pabellón, detenerse frente a una mesa metálica y pronunciar una oración. A los pocos segundos, una voz masculina fuera de cuadro le responde: «Amén, doctor». El resto del metraje es solo oscuridad y respiraciones. La prensa no tardó en convertir el caso en mito urbano. Programas de televisión mostraban fragmentos, supuestamente reales, del video prohibido, mezclados con reconstrucciones falsas. Pero los periodistas que usaron el material comenzaron a desaparecer uno por uno. Uno fue encontrado con los ojos vendados y una cámara incrustada en el pecho. Otro, con el rostro cubierto por una máscara quirúrgica cosida. El noticiero donde se emitió la última investigación fue cerrado por razones administrativas. Nadie volvió a emitir el nombre de Cuéllar en televisión nacional. Los investigadores restantes comenzaron a creer que la transmisión funcionaba como un virus. Cuantas más personas la veían, más se replicaba. Las cintas parecían mutar. Un analista de video aseguró que cada vez que reproducía el archivo, la duración cambiaba. A veces duraba 17 minutos, otras 48, pero el final siempre era el mismo. Una frase escrita en letras blancas sobre fondo negro: «El paciente siguiente eres tú». En 2005, un grupo de hackers del norte de México filtró en foros oscuros una versión remasterizada del video. Decían que habían eliminado el ruido digital y restaurado la imagen. Ninguno volvió a publicar nada después de esa noche. El archivo fue descargado más de 10.000 veces en menos de una hora antes de ser eliminado de todos los servidores.
pero quienes lo vieron afirmaron algo perturbador. Al final, la cámara ya no apuntaba al quirófano, apuntaba hacia el espectador. Años más tarde, en 2013, una médica forense llamada Carolina Vélez declaró haber recibido una copia física en su oficina. El sobre estaba vacío, pero en su escritorio apareció un frasco con líquido oscuro y una etiqueta amarillenta que decía: Paciente 113, aprobado. Horas después, las cámaras del hospital la registraron entrando en el quirófano de emergencias. Nunca salió. Los enfermeros que fueron tras ella encontraron el quirófano completamente limpio, salvo por una máscara quirúrgica pegada al vidrio de observación. Tenía escrito en sangre: el procedimiento continúa. Hoy, los foros donde alguna vez circuló la grabación están vacíos, pero a veces los moderadores aseguran recibir notificaciones de usuarios con nombres idénticos a los de las víctimas del caso. Los mensajes contienen un solo enlace y una frase en mayúsculas: Sesión Cuellar 5.0 disponible. Nadie ha admitido haber hecho clic, pero si el patrón se mantiene, no pasará mucho antes de que la transmisión vuelva y alguien más escuche esa voz susurrando desde el otro lado: Doctor, el paciente está listo. En julio de 2014, el archivo Sesión Cuellar 5.0 apareció en los registros del Ministerio de Tecnologías de Colombia. Un técnico de monitoreo, Sergio Pardo, notó que una señal desconocida estaba consumiendo ancho de banda desde una dirección inexistente: cuellar.session.gov. El dominio no tenía propietario, pero transmitía en tiempo real. Cuando abrió la vista previa, vio algo que nunca olvidaría: una sala médica iluminada por una sola lámpara oscilante y una figura vestida de blanco, de espaldas a la cámara, preparando un bisturí. El protocolo exigía desconectar el sistema, pero Pardo no pudo moverse. El cursor del ratón se desplazó solo y la transmisión se expandió a pantalla completa. El sonido de un monitor cardíaco comenzó a latir, sincronizado con su propio pulso. En el fondo se escuchaba una respiración ajena, profunda, metálica. La figura se giró lentamente hacia la cámara. No tenía rostro, solo una superficie lisa, como piel derretida, donde deberían estar los ojos y la boca. Y, sin embargo, habló. Sesión autorizada. Cuando el equipo de respuesta ingresó a la sala del ministerio, Pardo estaba inmóvil frente al monitor, con la mirada fija. Sus pupilas se habían dilatado por completo y un hilo de sangre caía de su oído izquierdo. El registro de la pantalla mostraba una dirección diferente: Session Active QK06 Human Test. El video, reproducido en cámara lenta, mostraba que al momento exacto del colapso, la figura en la pantalla levantó el bisturí y Pardo, sin darse cuenta, imitó el movimiento. El sistema fue sellado, pero la señal no se detuvo. Horas después, cámaras de hospitales públicos en Bogotá comenzaron a mostrar interferencias. En una de ellas, en la unidad forense de San Rafael, la transmisión del quirófano se congeló. Durante 3 segundos, se pudo ver a Cuellar de pie frente a la mesa de operaciones, sosteniendo el bisturí con ambas manos. El reloj digital de la sala marcaba las 3:17 am, la misma hora en que Pardo había muerto. Después de eso, todas las grabaciones médicas del país comenzaron a corromperse al mismo tiempo. Las autoridades intentaron destruir el servidor original, pero cada copia parecía regenerarse automáticamente. Los técnicos llamaron a este fenómeno el archivo parásito, una transmisión viva que se replicaba en cualquier dispositivo conectado a cámaras o micrófonos. Los hospitales comenzaron a reportar luces que se encendían solas, bisturís desaparecidos y monitores que emitían pulsos sin pacientes conectados. En varios quirófanos, los médicos juraban ver su propio reflejo girarse antes que ellos. El eco digital de Cuellar se estaba reproduciendo dentro de la tecnología. A finales de 2015,
Un informe interno filtrado del Instituto Nacional de Salud reconocía que el virus no era informático, era biológico. Las personas expuestas a la transmisión mostraban los mismos síntomas de los prisioneros de 1996: temblores, insomnio, pérdida de memoria y una necesidad compulsiva de repetir movimientos quirúrgicos con las manos. Algunos médicos comenzaron a operar inconscientemente mientras dormían. En los audios de sus monitores cerebrales, los investigadores oyeron una voz baja repitiendo una sola palabra: Kaular. La Organización Panamericana de la Salud intervino sellando los hospitales involucrados y confiscando todo equipo audiovisual. Sin embargo, un año después, un video fue subido a una plataforma desconocida. Duraba exactamente 17 minutos. Mostraba un quirófano antiguo, con Cuéllar operando frente a una cámara fija. En el minuto 11, el lente se empañaba y del otro lado del cristal aparecía el rostro del operador. Un joven con gafas, piel pálida y los ojos completamente negros. El título del video: Paciente 000, procedimiento exitoso. Los investigadores que analizaron ese archivo afirmaron que el metraje tenía propiedades anómalas. Al detenerlo cuadro por cuadro, descubrieron imágenes de personas reales, todas desaparecidas, reflejadas en los instrumentos quirúrgicos. Cada bisturí, cada pinza, mostraba una cara distinta, y en el último segundo del video, una cámara de seguridad de otro país, Argentina, registró el mismo rostro de Cuéllar observando desde el reflejo de una pantalla médica. El archivo había cruzado fronteras. El virus ya no necesitaba internet, solo necesitaba una cámara encendida. En 2020, un grupo de ingenieros logró rastrear el código original del archivo. Descubrieron que la transmisión no tenía inicio ni fin. Era un bucle de ADN digital, una secuencia de datos que imitaba la estructura genética humana. Y en el centro del código, una línea escrita manualmente: el cuerpo es el medio perfecto. Nadie sabe quién la escribió, pero los metadatos indicaban que había sido editada por un usuario con la misma firma de los primeros archivos: ramiro.cuellaruicha.org. Hoy, el caso sigue clasificado. Los servidores del ministerio fueron destruidos, pero las copias siguen apareciendo, cada vez más nítidas. Algunos investigadores aseguran que el archivo se adapta, busca nuevas formas, nuevos espectadores, y que cada vez que alguien cuenta su historia, una cámara en algún lugar del mundo se enciende sola. Dicen que el Dr. Cuéllar no murió en 1996, solo cambió de cuerpo. Y mientras existan ojos que lo miren, el experimento nunca terminará. Dicen que el verdadero horror no termina cuando el cuerpo muere, sino cuando la memoria sigue viva. El caso del doctor Ramiro Cuéllar nunca fue cerrado oficialmente, pero cada tanto, un nuevo informe, una transmisión perdida o una cámara que se enciende sola vuelve a recordarnos que la historia no quedó en 1996. Los ecos de sus experimentos no están en un archivo ni en un disco duro. Están en cada imagen, en cada lente, en cada espectador que decide mirar. Hay quienes aseguran que su voz puede escucharse en los hospitales vacíos, entre el zumbido de los monitores, murmurando las mismas palabras que usaba antes de cortar: el cuerpo obedece. Quizás la ciencia no logró entenderlo, quizás la fe lo ignoró, pero algo dentro de esa prisión despertó para quedarse. Un fragmento de inteligencia que no necesita un cerebro, solo una mirada fija para volver a existir. Así que, si llegaste hasta aquí, solo te advierto una cosa: si después de este video tu cámara se enciende sola, si escuchas el sonido metálico de un bisturí en la oscuridad, no te acerques. Ya no eres espectador, eres parte del experimento.